A ver, ¿qué se supone que debe hacer un juez cuando la democracia de un país se tambalea, cuando el Estado de Derecho está en juego? ¿Callarse o alzar la voz? Bueno, pues esta no es una pregunta teórica, para nada. Es la historia real de 4 jueces que se enfrentaron a ese dilema, y su respuesta, su valiente respuesta, sentó un precedente para todo un continente. Vale, entramos de lleno. Fijaos bien en esta declaración tan contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta frase no es una simple opinión, ¿eh? Es el eje, el corazón de una decisión histórica que estaba a punto de redefinir cuál es el deber de un juez en tiempos de crisis. Y para entender la magnitud de esta sentencia, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Honduras, concretamente al año 2009, un país que en aquel momento estaba al borde del precipicio. La verdad es que todo se precipitó a una velocidad de vértigo. Echad un vistazo a la cronología. En marzo, el presidente Zelaya propone un referéndum. Para mayo, los tribunales ya lo han suspendido. Y de repente llega el 28 de junio. En cuestión de horas, el ejército detiene y exilia al presidente y el Congreso, bueno, ya tiene un sustituto. La reacción internacional, claro, es inmediata. La OEA suspende a Honduras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tenemos dos versiones, dos narrativas totalmente opuestas para un mismo suceso. Por un lado, dentro del país, la Corte Suprema de Honduras lo llama una sucesión constitucional. Vamos, un cambio de poder legal y punto. Pero para el resto del mundo, para la OEA, para la ONU, no hay debate. Es un golpe de Estado en toda regla. Entender esta división es fundamental para todo lo que viene después. Mientras todo esto pasaba en los despachos, en las calles, el ambiente era, como se pueden imaginar, irrespirable. Los informes de la época hablan de protestas reprimidas violentamente y de miles de personas detenidas. En un clima así, claro, alzar la voz no era dar una simple opinión, era literalmente jugarse el cuello. Y es justo en medio de este caos que aparecen nuestros protagonistas, 4 jueces que, sabiendo perfectamente lo que se jugaban, decidieron que no se iban a quedar callados. Hay que decir que estos 4 jueces no actuaban por libre. Todos formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Su misión era defender el Estado de Derecho. Y eso es exactamente lo que hicieron. Como asociación, expresaron su profunda preocupación por lo que calificaron como una situación de ilegalidad y le pidieron a la Corte Suprema que actuara, que protegiera los derechos fundamentales. Y aquí podemos ver, en detalle, qué hizo cada uno. Y ojo, que no hablamos de declaraciones ambiguas o tibias. Hablamos de actos muy concretos y valientes. Adán López Lón se unió a una manifestación pacífica. Tirza Flores Lanza fue un paso más allá y presentó una denuncia penal contra los líderes militares. A Luis Chévez de la Rocha lo llegaron a detener solo por cuestionar a la policía en una protesta. Y Ramón Barrios Maldonado lo puso negro sobre blanco en un periódico, llamando a las cosas por su nombre: golpe de Estado. Claro, con esa tensión en el ambiente, era de esperar que estas acciones no iban a salir gratis. Defender la democracia tuvo un precio, y fue un precio muy, muy alto. La maquinaria del Estado se puso en marcha contra ellos, y fue implacable. Primero, les abren investigaciones disciplinarias. Después, un informe de personal recomienda su destitución, y el golpe de gracia, qué ironía, lo da la misma Corte Suprema que había validado el golpe. ¿Y la justificación oficial? Pues unas acusaciones muy vagas, muy etéreas: participar en manifestaciones políticas o cometer actos contra la dignidad de la justicia. Vamos, un pretextón toda regla. El resultado fue fulminante. 3 de los 4 jueces a la calle, despedidos. De un día para otro perdieron sus carreras, su sustento. ¿Y por qué? Pues por hacer precisamente lo que habían jurado hacer: defender la Constitución. Pero si alguien pensaba que la historia se acababa aquí, se equivocaba. Con todas las puertas cerradas en Honduras, estos jueces decidieron llevar su batalla a otro nivel. Acudieron nada menos que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia de justicia del continente. Era su última carta, la búsqueda en un escenario internacional de esa justicia que su propio país les estaba negando. Y la sentencia de esa corte no solo iba a darles la razón a ellos, no. Estaba a punto de sentar un precedente histórico que iba a resonar en toda América Latina. El fallo fue demoledor para el Estado de Honduras. La Corte determinó que se había violado una lista larguísima de derechos: libertad de expresión, de reunión, derechos políticos, garantías judiciales. Vamos, prácticamente el manual completo de los derechos humanos. Fue una condena sin paliativos.
Pero atención, porque aquí viene el punto clave de todo este asunto, el quid de la cuestión. La Corte fue mucho más allá del caso concreto y estableció una nueva doctrina. Dijo que, en una situación de ruptura democrática como un golpe de Estado, un juez no solo tiene el derecho a hablar, es que tiene el deber de defender la democracia. Su silencio en ese contexto no es neutralidad, es una omisión de su deber. Y por si fuera poco, la Corte desmontó pieza por pieza todo el proceso de destitución, lo calificó de ilegal y arbitrario, y señaló lo más grave de todo, que quienes los juzgaron no tenían ni la independencia ni la imparcialidad necesarias para hacerlo. Es decir, que eran juez y parte. Muy bien, tenemos una sentencia histórica, una victoria legal aplastante. Pero la gran pregunta es, ¿en la práctica sirvió de algo? ¿Se convirtió en una victoria real para estos jueces y para la democracia? Pues el camino para que se hiciera justicia fue una auténtica maratón, una odisea. Mirad esta línea de tiempo. Se posicionan en 2009, los despiden en 2010. Tienen que esperar 5 años, hasta 2015, para que la Corte les dé la razón. Y aún así la espera no termina. Pasan otros 3 largos años, hasta 2018, para que algunos de ellos fueran finalmente readmitidos en sus puestos. 9 años. Detengámonos un momento en esa cifra. 9 años de sus vidas. 9 años de lucha, de incertidumbre, de no rendirse. Este número lo dice absolutamente todo sobre la magnitud de su batalla y su perseverancia. Pero finalmente se hizo justicia. En un acto con una carga simbólica enorme, los jueces despedidos volvieron a ocupar sus cargos. Y esto no fue solo una victoria personal para ellos, fue una victoria para la independencia judicial en toda la región. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Cuando la democracia de un país está en peligro, ¿quién protege a sus guardianes? A los jueces. La historia de estos jueces hondureños nos deja una lección muy poderosa. A veces son los propios guardianes los que tienen que luchar por su independencia, y el derecho internacional puede ser su último y a veces su más firme escudo.